Buenos días a todos. Quisiera a todos externarles o expresarles, si le bajas, hermano, lo más que se pueda. Quisiera a todos expresarles un saludo a los que están presentes, a hermanos e iglesias que a través de la transmisión también nos están escuchando, y también expresarles un saludo a aquellos que después, a través de los canales donde la iglesia pone esta enseñanza, pues las van a estar escuchando. Un saludo de verdad con mucho afecto a familia que anda lejos, a la familia que anda en Oaxaca, a Luis que anda hasta Estados Unidos, y a otros más que en otros lugares también, como la iglesia de Ciudad Valles y otros hermanos que en su momento estarán escuchando la enseñanza. Y a todos ustedes, a todos los presentes, qué gusto que podamos estar aquí. Y estamos llevando una serie de enseñanzas acerca de la mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? Es la acción de controlar los recursos y los gastos para una finca, para una empresa, para una casa, incluyendo los recursos y los gastos de otras personas que ahí sirven, o de otras personas subordinadas que están bajo la autoridad de nosotros. Eso es mayordomía, y todos somos mayordomos. El dueño absoluto de todo es Dios, y Dios, como dueño absoluto, nos ha entregado a cada uno de nosotros una responsabilidad de administrar, sea como esposo, como esposa, como padres, como matrimonio, seas como hijo en la edad que tengas y en el estatus, diríamos, de interacción con tu familia que tengas. Eres un administrador, eres o somos mayordomos. Eso es lo primero que se transmitió a través de la palabra, y esto está ampliamente enseñado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Plenamente la palabra nos enseña de ello. Y si quisiéramos tomar de la palabra el ejemplo del mayor mayordomo, o del mayordomo más grande que la palabra nos da testimonio, es el Señor Jesucristo. Él no vino a hacer lo que Él quería, Él no vino a hacer lo que a Él le gustaba, lo que Él se imaginaba. Él vino a hacer lo que su Padre ya por medio de la palabra había dicho que iba a ser el Mesías. Él vino y aprovechó cada día, cada momento, el contacto con cada persona, lo aprovechó para hablarles del reino de Dios, hasta que terminó la obra. Cuando Él en la cruz dijo: consumado es, todo lo que tenía que hacer, lo hizo, con el objeto de que el reino de los cielos no solo quedara plenamente instaurado, sino también lo que se iba a hacer a través de los discípulos de la iglesia. También dentro de las enseñanzas ya se habló del tiempo, entendiendo que en el tiempo hay dos maneras de valorarlo. Uno es el tiempo cronometrado, el tiempo cronológico, y en aquella ocasión hacia el final la enseñanza la dio el hermano Luis, pero hacia el final me tocó a mí terminar la reunión, despedirla, y yo les di una ilustración. Les dije: si un elefante aplasta un reloj, ¿qué tiempo es? Y la reflexión era muy sencilla, decía: es tiempo de comprar un reloj nuevo, porque ese ya no sirve. Y yo decía que esperaba que la palabra de Dios, el testimonio que Dios nos ha dado en su palabra, sea ese elefante que está aplastando la manera en la que yo estoy usando el tiempo, y reconozco que debo de usar ahora un nuevo cronómetro, una nueva manera de usar el tiempo, no la mía, la que glorifica a Dios.
La semana pasada nuestro hermano Rogelio estuvo hablando de trabajo, estuvo hablando a través de la palabra de Dios, los principios teológicos que da la palabra acerca de que tenemos que ser productivos, ser eficientes, pero también de que cada persona, cada uno de nosotros, las habilidades que tiene en las diferentes áreas que nos desenvolvemos son dadas por Dios. Es Dios el que nos ha dado esas habilidades. Entonces nosotros tenemos que reconocer a través de nuestro trabajo esa providencia de Dios y también ese reconocimiento de que eso nos lo dio Dios, no para vivir de manera egoísta, de manera engolosinada, de manera ajena a la eternidad, sino que nuestros trabajos glorifiquen a Dios. Y hoy vamos a estar dando una enseñanza más dentro de la serie de temas que vamos a estar dando, y vamos a estar hablando de familia y descanso. Y a lo mejor alguien diría, creo que se equivocaron, creo que se vio de haber puesto trabajo y descanso. Ya la palabra nos mostrará que tiene mucho que ver el tema de la familia y el descanso. Vamos a estar entonces en unos pasajes de la Escritura viendo varios pasajes, y hacia el final vamos a estar en el Salmo 127, pero hasta el final. Quiero reiterar esto: tenemos que entender que si nosotros todas estas verdades que se han estado predicando de la mayordomía a nivel general, o la mayordomía del tiempo y la mayordomía del trabajo, y lo que vamos a predicar en esta enseñanza y las siguientes, en esta enseñanza vamos a estar hablando de la mayordomía de la familia y el descanso. Tenemos que entender que si aplicamos estas verdades, traerá genuinos beneficios a la vida de todos en todas las áreas. Y no solo traerá beneficios, sino que además una completa satisfacción en la vida de cada persona. Repito, si nosotros somos de verdad dedicados a abrazar todas estas verdades teológicas, estos principios que tienen que ver con la mayordomía, traerá genuinos beneficios a la vida de cada uno de ustedes, y no solo en el ámbito de iglesia, en todas las áreas en las que se desenvuelvan. No solo traerá beneficios, sino una completa satisfacción, de manera integral. Porque a veces vemos trabajo y pensamos que el beneficio del trabajo es la riqueza económica. Pensamos que el beneficio del trabajo es el estatus social. Antes estaba en una clase media baja, ahora yo estoy en clase media, o ya ascendí a una clase pudiente, a una clase económica alta. No. Cuando hablamos de prosperidad integral, estamos del desarrollo de todas las áreas de la vida. Y lamentablemente, tal vez porque sea la noticia del día, pues vamos a estar dando un ejemplo de alguien que pudiera estar en una posición social alta, en una prosperidad económica desahogada, pero es una persona que no produce satisfacción, y todo lo contrario. Creo que hasta es desagradable lo que se va a hablar de ese ejemplo. Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a ponernos en manos de Dios, porque qué importantes son estos temas de la mayordomía. Nos ponemos en tus manos, Señor, rogando tu gracia, rogando, Señor, que tu verdad sea la que venga y nos haga libres de ideas equivocadas, que sea tu verdad la que rompa cadenas a las que estamos ligados en una mala enseñanza o una mala dirección, y que seas tú, Señor, el que ponga en nosotros el querer como el hacer. Transforma nuestras vidas, nuestros corazones en verdaderos mayordomos, sobre todo mayordomos fieles. Habla a la gente adulta, Señor, a los matrimonios, habla a los hijos, a los abuelos, porque todos somos parte de una familia, todos somos parte de una iglesia. Háblanos a todos en tu gracia y en tu verdad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Si me acompaña, vamos a ver primero en esta parte cuál es la voluntad de Dios.
que tenemos que enfocar este aspecto de la voluntad de Dios a la familia y a los diferentes dones que Dios nos ha dado. El tiempo es un don, el trabajo es un don, es una bendición que Dios nos ha dado. Pero ¿con qué propósito Dios nos ha dado esos dones? Bueno, vamos a la primera carta de Timoteo, si me acompaña, en el capítulo 6, en el verso 17. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso número 17. Lo voy a leer, dice, primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso número 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas inciertas, sino en el Dios viviente que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Y qué dice al final? Para que las disfrutemos. Yo estoy usando una versión que tal vez es un poquito diferente de la de ustedes, y el objetivo y propósito que yo tengo de usar esta versión, y tú al estar leyendo y al estar oyendo, eso pueda ayudarnos a tener un poquito más panorama del texto. Vuelvo a leer, verso 17. Está hablando el apóstol Pablo a un pastor joven llamado Timoteo, que está ministrando a una iglesia o a diferentes hermanos, y dice: a los ricos de este siglo manda que no sean ¿qué? Altivos, ni pongan la esperanza en ¿qué? En la riqueza, la economía, los negocios, las empresas, las propiedades, no, sino en las riquezas inciertas, sino en el Dios viviente que nos da todas las cosas en abundancia para que las gocemos. Entonces, la voluntad de Dios es que ese don que te ha dado en la mayordomía lo disfrutes. La voluntad de Dios es que ese don que te ha dado en el uso del tiempo no te sea una losa que te aplaste. Te lo ha dado para que lo disfrutes. El don del trabajo, donde quiera que te estés desenvolviendo. Tal vez esto tenemos que especificarlo a varones que tienen que salir a empresas. Puede ser tu empresa, tú la levantaste desde cero y estás muy contento con lo que has levantado, estás muy satisfecho. Tal vez no es así, tal vez no es tu empresa, tal vez es la empresa de alguien más, tal vez es un trabajo que a ti no te es agradable, pero fue el trabajo que conseguiste. Es el trabajo que de momento te está pagando una retribución económica, y con esa retribución económica estás supliendo las necesidades. Tal vez tú eres un estudiante y estás en una escuela que tal vez no es la escuela que tú quisieras, tal vez no es la carrera número uno que tú hubieras escogido, que tú hubieras preferido, no alcanzaste cupo, se presentó la circunstancia que quieras y estás ahora en esta escuela, en esta carrera, con estos maestros, y eso puede ser algo no de tu agrado. Tal vez eres una hermana que estás en medio de una familia, relación matrimonial muy agradable, muy favorable, se desenvuelve todo muy bien, qué bueno. Tal vez es lo contrario, tal vez como esposa estás en una relación muy complicada, muy dura. Lee lo que dice la palabra de Dios. A ti Dios te está dando esos dones, cualquiera que sea tu situación económica, desahogada, ajustada, muy complicada, cualquiera que sea tu situación social, en medio de una familia muy agradable, muy fortalecida, o en medio de una familia muy conflictiva y muy desintegrada, cualquiera que sea tu condición, la palabra dice claramente que Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Y tal vez no se está cumpliendo la voluntad de Dios, tal vez no lo estás disfrutando. Puede ser el que quiera renunciar, el hijo que ya no aguanta estar con esa familia y dice: yo me voy. Tal vez sea el cónyuge que ya no aguanta la relación matrimonial y ya está mirando la manera de cómo llegar al término, cómo esto ya se acabe. La voluntad de Dios es muy clara. Pero entonces, ¿por qué? En lugar de yo estarlo disfrutando, estoy con todo lo contrario, porque no hemos sido buenos mayordomos, porque no nos hemos sometido a la voluntad de Dios y hemos estado viviendo vidas buscando lo nuestro. La voluntad de Dios es que disfrutemos todo,
Y lo importante es que entiendas esto, que lo que estamos administrando ahorita no es para el momento que vivimos ahora, lo que estamos administrando es hacia el futuro. Siguiente pasaje, acompáñame un poquito más para atrás a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, verso número 13. Hacia atrás. Gálatas capítulo 5, versos del 13 al 15. ¿Qué otro principio tomamos de este pasaje? Ya vimos que la voluntad de Dios a través de todos los dones que Él nos da es que los administremos con miras hacia el futuro, pero que los disfrutemos plenamente. Ahora veamos qué dice el texto. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como, ¿qué dice? Como ocasión, ¿para qué? Para la carne. Solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por la caridad los unos a los otros. Verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por favor, tu atención aquí, amado, tu atención aquí. Subraya, pero de verdad resalta de manera muy grande el verso 14. Cuando al Señor Jesucristo se le acercaron unas personas que no querían ser discípulos de Él, no estaban de acuerdo con su doctrina, le querían poner un pie para que Él cayera y se descreditara. Y fíjate cuál fue la pregunta que le hicieron: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande según la palabra? Ustedes díganme cuál fue la respuesta de Jesús. Dilo fuerte, Juanito. Ok, pero fíjate cómo el apóstol Pablo, no que esté torciendo la escritura, sino que nos está diciendo que amar al prójimo como a uno mismo es igual que el primer mandamiento. Fíjate cómo lo dice ahí: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿A quién amarás? ¿A quién amarás? No los oigo. ¿A quién amarás? No, todavía no los oigo, estoy sordo ya. ¿A quién amarás? Es tu esposa, es tu esposo, es tu padre, es tu madre, es tu hermano, es tu hermana. De nada sirve que yo venga ahorita con las mejores vestimentas que tengo, los mejores artículos que me adornan, si yo en la semana de mi boca han salido malos tratos, malas palabras, malas acciones. Veo que papá, mamá, o veo que en casa se están haciendo cosas y yo no me intereso, me hago el evadido, eso a mí no me toca, eso a mí no me lo pidieron. Pero quiero venir aquí y quiero dar una imagen de que soy un adorador. No eres un adorador de Dios. Porque la palabra dice que si no estoy amando a mi prójimo, ¿como a quién? Como a mí mismo. Entonces, la voluntad de Dios en esos dones que yo tengo no es que yo me beneficie, no es que yo le saque el máximo jugo. El propósito de los dones que Dios me ha dado es que yo sea de bendición a esa esposa, a ese esposo, a ese padre, a esa madre, a esos hijos, a esos compañeros de trabajo, a esa sociedad donde Dios me ha puesto. Esta es la voluntad de Dios. Todos queremos una familia bonita. Todos queremos una familia agradable. Todos queremos llegar a casa y tener un ambiente súper espectacular. Pero le echamos la culpa a los otros. Los otros no están haciendo lo que deben. Los otros no están en el orden que deben. Y los hijos señalan las culpas de los padres. Los padres señalamos las averías de los hijos. Cuando la palabra nos dice que yo debo de aprender a amar a ellos como a mí mismo. Y bueno, el apóstol Juan en su carta, si no me equivoco, la primera, dice que el que no ama a su prójimo, a quien sí lo ve, con quien sí convive, tampoco es un verdadero adorador de Dios. Entonces,
tanto lo que me dice Pablo como lo que me dice el apóstol Juan coinciden. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Amaré a mi prójimo como a mí mismo, porque eso es el reflejo de amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, la palabra nos muestra estos principios, que esto es el propósito de Dios para su gloria, para que esto glorifique a Dios si yo aplico los principios, y también es para que otros sean beneficiados. ¿Por qué te quejas de no tener un buen esposo? ¿Por qué te quejas de no tener una buena esposa? ¿Por qué nos quejamos de que no tenemos los hijos que nos hubieran gustado? ¿Por qué nos quejamos de que nuestros padres no son a nuestro criterio los padres que nosotros quisiéramos? ¿Por qué nos quejamos de no estar en un lugar habitacional de mejores condiciones? ¿Por qué nos quejamos de nuestra tal vez estrechez económica? Porque tenemos un deseo egoísta, porque solo queremos las cosas para nosotros, cuando fuiste creado y diseñado por Dios, no para estar sacándole jugo a la vida, no para estar sacando tú el provecho de los otros. Tú y cada uno de nosotros fuimos creados para glorificar a Dios reflejando su carácter, para glorificar a Dios amando y sirviendo a otros. Siempre he hecho esta pregunta mañosa y reitero, es una pregunta mañosa. Y oye, el hermano está confesando sus pecados. Perfecto, al rato me jalan las orejas. Dígame, ¿en cuál de los evangelios Jesús dijo, más bienaventurado es el que da que el que recibe? ¿En cuál está entonces? Te equivocaste, hermano. No está en ninguna carta del apóstol Pablo. Está en el libro de los Hechos, que lo escribe Lucas. Ya está. Pero es cierto, no está en ninguno de los evangelios. Si quiere el texto, Hechos capítulo 20, escríbalo. El versículo le dejo que usted lo encuentre. Ya le di libro y capítulo, el versículo usted lo encuentra. Y lo citó el apóstol Pablo cuando dijo que él a las iglesias a las que había llegado, él dijo: pero vosotros sabéis, estas manos para qué me han servido. Él no dijo, estas manos hicieron este púlpito, estas manos levantaron esta casa, estas manos. No. Él no se fue a aplaudir a sí mismo. Él dijo: todo lo que Dios me ha dado lo he usado para que el evangelio de muchas formas y maneras llegue a ustedes, porque del Señor aprendimos que más bienaventurado es el que da que el que ¿qué? No los oigo. Ya se fueron de vacaciones, ya van llegando a Pino Suárez, ya van llegando al Tepeji, ¿o dónde andan? Más bienaventurado es el que da. Dígalo fuerte. Dígalo fuerte. Dígalo tan fuerte, no para convencerme a mí. Dígalo hasta que usted esté convencido. Mañana, cuando te sea pesado levantarte y veas el montón de platos, cucharas y todo, y tú como hijo, eso le toca a las mujeres. Yo soy macho. Sí, estas manos Dios me las dio para amar y servir. Pues más bendecido es por Dios el que aprende a darse, a dar, a servir, a amar, a sacrificarse, que el que recibe. No hay los amenes, así como que algunos, me dio miedo abrir mi boca. Aunque no digas amén, es la palabra de Dios, así que ahí va a estar. Entonces, brinquemos ahora. Todos estos principios son para la gloria de Dios y para el bien de otros. Queda demostrado, y acompáñame a Deuteronomio para que veas que no es solo algo del Nuevo Testamento, sino que está desde el Antiguo Testamento. Deuteronomio 4, en el verso número 6. Deuteronomio 4, verso número 6. Dice así, desde el 5 si nos pones por favor, Elías, por favor.
Gracias. La palabra mirad es una palabra que tanto del hebreo como del griego te está indicando algo a lo que debes ponerle mucha atención. No es algo que miras así de soslayo y de rapidito y ya seguiste tu camino, no. Es algo en lo que posas la mirada, pero no solo los ojos, toda la atención. Toda la atención está ahí. Y fíjate cómo en este caso Moisés, hablándole a aquella generación que en el desierto dejaron de ser niños, a quienes Moisés les está hablando, salieron de Egipto siendo unos niños. Habían transcurrido 40 años en el desierto, ya no eran niños, ya era gente adulta. Y gente adulta que vio y vivió las 10 plagas de Egipto, pero gente adulta que vio y vivió el juicio de Dios a gente egoísta y pecadora, sus propios padres, su propio pueblo, que no quiso ser humilde ante Dios. Se rebelaron y pecaron, y ellos vieron cómo quedaron en el desierto. Y a esta generación, fíjate cómo dice en el verso 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos como el Señor mi Dios me mandó. Eso es lo que le está diciendo Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Verso 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es, ¿qué dice? Esta es ¿qué? Vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos. ¿Y cuál iba a ser la expresión de esos pueblos? Ciertamente esta nación grande es un pueblo sabio y entendido. Este es el propósito de Dios. Ya hemos predicado en años atrás de bases familiares, de cuál es el rol del esposo como proveedor, como líder, como pastor. ¿Cuál es el rol de la esposa? Y no estamos hablando de ideología de género, que aquí uno es más que otro. Bíblicamente somos iguales ante Dios. Bíblicamente en salvación, redención, santificación, glorificación de Dios en nuestras vidas, a través de la llenura del Espíritu Santo, somos iguales. Pero hemos sido determinados los varones para desarrollarnos en unos roles y las mujeres para desarrollarse en otros roles. Es un propósito divino, inquebrantable, que la sociedad lo quiere pisotear, que la sociedad quiere torcerlo y cambiarlo. Son ellos, pero no los vamos a ignorar. No vamos a decir, allá ellos que se hagan bolas, allá ellos que se acaben. No, el propósito de Dios es que en estos días y en la generación que nos toca, nosotros abracemos los principios de mayordomía de Dios. Abracemos los principios de la mayordomía del tiempo, la mayordomía del trabajo, la mayordomía de la familia. De verdad, los pongamos como fundamento sólido en nuestras vidas. Y entonces la sociedad en la que nos desenvolvemos se voltea y diga, este es un pueblo diferente. Esta es una nación sabia, porque Dios quiere que otros también lo conozcan. Estos son los principios de Dios, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, porque el nombre de nuestro Dios es Yahweh. Yahweh, yo soy el que soy, el que nunca cambia, el que siempre permanece siendo como es, y se refleja en su palabra. Él así era en el Antiguo Testamento y Él es así en el Nuevo Testamento. Amén. Yo tenía que compartirte esto antes de entrar al Salmo 127. El Salmo 127, si lo vas buscando, no nos los pongas, Elías, si pones el video que te mandé, por favor. Tampoco pongas todavía el video, tengo que dar unas explicaciones. Dicen los comentarios que el Salmo 127 lo cantaban los peregrinos cuando iban hacia Jerusalén. Nuestro Dios estableció 3 fiestas anuales para el pueblo judío, no son para nosotros. Pero en esos tiempos para el pueblo judío el Señor estableció 3 fiestas anuales. La fiesta de la Pascua, que era al inicio de su año. 50 días después de la fiesta de la Pascua venía la fiesta de Pentecostés, cuando se empezaba a levantar la cosecha que era de las tierras cultivadas.
Y la última fiesta vendría siendo cuando se levantaban o cuando se recogían los últimos frutos de las huertas, de los árboles frutales, no tierra cultivada, árboles frutales. Pero también ahí se celebraba la fiesta de los tabernáculos, para que el pueblo recordara ese tránsito de 40 años en el desierto, donde ¿quién les dio de comer? ¿Quién les dio agua? ¿Quién les dio maná? ¿Quién les dio pan? ¿Quién les dio todo? ¿Quién se los dio? Dígamelo fuerte, ¿quién se los dio? Se los dio Dios. Pero hoy el trabajo nos aparta de Dios porque pensamos que un Dios que fue capaz de sostener a 2 millones de personas en el desierto no es capaz de sostener hoy a una familia. Y eso no quiere decir que dejemos de trabajar, no, tenemos que seguir trabajando, pero que el trabajo no sea mi amo, que el trabajo no sea mi esclavo, o yo volverme un esclavo del trabajo y estar en horarios totalmente desproporcionados, manifestando que voy en contra de los principios de Dios. Entonces, este salmo lo cantaban los peregrinos cuando ellos iban hacia una de esas fiestas. Y está dentro de toda esa sección que se llama cantos graduales. Tal vez para nosotros no signifique más que una cierta palabra que está ahí, pero musicalmente hablando eso a mí no me dice nada. Bueno, cántico gradual quiere decir que es un canto que empieza suavecito, muy suavecito, un poquito también tranquilo, pero conforme va incrementándose el transcurso del canto, tanto va subiendo las voces como también va subiendo el ritmo. Hace rato te vi, Federico González, ahora no te veo, estás allá atrás. Si eres Federico González, allá está. Bueno, ese hermano que usted ve allá atrás, párate, Federico, para que te vean, por favor volteenlo a ver. Necesito que lo volteen a ver. Ese hermano que está allá atrás, junto conmigo, andaba de revoltoso en Cancún en el año 2005. Y por andar de revoltosos, a los dos nos metieron a la cárcel. No por delincuentes, sino porque de repente a la autoridad hace cosas que van más allá de lo que debe hacer. Y al hermano y a mí nos metieron a la cárcel. Estuvimos allá como una semana en ese bonito hotel de las 1000 estrellas ahí de Cancún que se llama Cerezo. Y bueno, gracias a Dios ya después salimos, pero el proceso legal nos retuvo mucho tiempo y después durante 6 meses, a veces cada 15 días y después cada mes teníamos que estar yendo a firmar como si fuéramos delincuentes, siendo que somos tan buenas personas, nada más veanle la cara al hermano. Y a mí también. Y sucedió que cuando fuimos para firmar ya que estábamos sin cargos, que habíamos sido ya declarados inocentes, recuerdo que veníamos los dos en el ADO entrando a Tehuacán. Yo me puse a llorar. Me volteé para que el hermano no me viera, pero yo estaba entrando aquí a mi pueblo, 2005, 2006, y yo venía llorando. Porque yo entendía lo que implicaba que de repente las cosas de nuestra autoridad se hubieran torcido, hubiéramos sido declarados culpables o que en la misma cárcel nos hubieran pasado infinidad de cosas impropias. Y yo lloraba. Entonces, cuando yo estaba pensando en este salmo, cómo los peregrinos cuando venían a la distancia caminando y se empezaban a juntar con otras familias, con otros peregrinos, de repente alguno empezaba a cantar este salmo, bajito, despacito. Y cómo al ir acercándose más peregrinos se venían juntando y a lo mejor ya cuando pasaban cierto cerrito y se veía la ciudad de Jerusalén, el gozo y la alegría en ellos y empezaban a cantar este salmo, palmeando, brincando y gozándose. Entonces tenemos que entender las implicaciones musicales de un canto gradual. Ahora, este salmo, varios comentaristas consideran que se lo escribió el rey David a su hijo Salomón para el momento en el que él recibiera la investidura como rey. Pero sucede que David no solo estaba pensando en ese momento o en ese periodo, en ese kairos que Salomón iba a gobernar. No, David estaba pensando en un kairos más largo,
porque ya Dios le había dicho que de sus descendientes se levantaría el Mesías, que de sus descendientes se levantaría un rey que estaría gobernando por siempre. Y David, después de haber transitado una vida de muchas complicaciones como cualquier persona, pecados, caídas, dificultades personales, familiares, sociales, religiosas, por su pecado, escribe este salmo. Y donde dice en el verso 1 y 2, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es el madrugar a levantaros, el veniros tarde a reposar, el comer pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué resaltan estos dos versículos? En 1 y 2, una palabra, vano, no sirve, no sirve. La palabra vano viene de una palabra que dice inútil, alguien sin ningún valor, especialmente en lo que respecta al comportamiento recto. Es lo que quiere decir. Se pudre una persona, se hace vana, no sirve, se echa a perder. No tiene la fortaleza para las acciones que requieren integridad, que requieren carácter, que requieren sacrificio. No tiene el carácter. Y David vio caer un reino antes que él. Vio al rey Saúl, por no tener ese carácter, se volvió vano. Y con él su familia también recibió un alcance por ello. Por eso los peregrinos de este video que te voy a poner solo cantan los versos 1 y 2. Ahora quiero aclarar, tanto para hermanos que están aquí en el auditorio como personas que van a en algún momento escuchar la predicación, el ver este video no es que estoy promoviendo que nos judaicemos, no, porque la palabra claramente nos indica que en estos días la iglesia gentil que somos nosotros no tenemos los mandamientos que tienen los judíos, no. Entonces, si hay aquí alguien que ha estado en algún momento relacionado con grupos, iglesias que tengan que ver con el judaísmo, nosotros entendemos claramente por la palabra que no hay una cultura que se tenga que transmitir de Israel hacia nosotros como mexicanos. Lo que tenemos que vivir es una genuina fe. Sin en cambio, para que tú pudieras entender algo con referencia a este tiempo, no en cuanto a que son judíos que iban en su procesión hacia Jerusalén, tenía yo que presentarte un canto cantado por judíos. Adelante, Elías, por favor. Pon atención a la letra. Si le subes el volumen, vean la letra. Shalom lo boy no boy, Hashem lo yishmoy liyir, Shov shokat shoy me, Hashem lo yirne bayis. Shalom lo boy no boy, Hashem lo yishmoy liyir, Shov shokat shoy me, Hashem lo yirne bayis. Shalom lo boy no boy, Hashem lo yishmoy liyir, Shov shokat shoy me, Hashem lo yirne bayis. Shalom lo boy no boy, Hashem lo yishmari, Shav shokat shoy me. Hine lo yadum velo yisham, lo yadum velo yisham, shoy me Yisrael. Hine lo yadum velo yisham.
shoymei Yisroel. Es un canto gradual. Hasta ahí, Elías, por favor. Está cantando Salmo 127, versos 1 y 2, pero también están introduciendo una parte del Salmo 121, donde dice que el que nos guarda, que es Dios, ¿qué cosa? No se adormecerá ni se dormirá. A los que manejamos vehículos y hacemos viajes largos, siempre nos preocupa que nos vayamos a dormir. Y algunos no somos compatibles con el sueño de otros. O sea, algunos, no se duerman, no se duerman porque me pegan el sueño. Váyanse todos despiertos. Y todos van. Hace varios años, de verdad, el hermano que predicó la semana pasada, el hermano Rogelio, veníamos de un lugar, aquí íbamos a predicar aquí en la Mixteca oaxaqueña, por Tlaxiaco, ya horas de la madrugada, 1, 2 de la mañana, y de repente veníamos en un carrito tipo un Suro, un Sentra, y de repente yo nada más siento ¡zum! Y yo digo, ya se descompuso. No se descompuso. O sea, sí venía con los ojos abiertos, pero ya venía yo en un estado no consciente. El vehículo venía a más de 200 kilómetros por hora. Y el vehículo tenía un tope de velocidad donde al excederte, solito el vehículo se desacelera. Yo digo, ay, Dios mío. Nosotros sí pestañeamos. Y no me refiero a la manejada. Pestañeamos en el cuidado, en la administración que como esposos debemos tener, en el amor, cuidado, servicio de la esposa. Pestañeamos en la dedicación que tenemos que tener en la formación de carácter y valores de nuestros hijos, familia. Y algunos no pestañamos, algunos por completo nos dormimos, nos olvidamos. Ese no es un buen administrador. Algunos hijos jóvenes aquí que en su momento tuvieron esa cercanía con sus padres, con la iglesia, con las cosas de Dios, tal vez hoy se te hacen aburridas, apáticas, no quiero nada, me dan sueño. Pero ¿qué tal las cosas del mundo? ¿Qué tal la vanidad? ¿Qué tal el egoísmo? ¿Qué tal la maldad? Todas las personas que iban caminando hacia Jerusalén no era porque ellos querían engrandecer la ciudad, sino porque entendían que en la medida que sus propias familias fueran familias bien edificadas, en la medida en que sus familias, ellos como esposos hacia los hijos, se abrazaran los mandamientos y las verdades de Dios, ellos iban a llegar y a fortalecer grandemente esa ciudad. Mira, vamos rápido a ver qué dice el Salmo 51, por favor, si nos ayudas, Elías. Salmo 51, es bien importante este pasaje. Versos, sobre todo el verso 18. Fíjate, vamos a leerlo ahorita, sí. Salmo 51, verso 18, dice: haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros. ¿De quién? ¿De quién, Juanito? Ahí está. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Está hablando de Jerusalén. Es una forma en la que se menciona Jerusalén, Sión. Edifica los muros. ¿De qué? ¿Por qué? Ahora sí póngame aquí su atención. ¿Por qué está hablando de muros? Porque en aquellos tiempos eran ciudades que enfrentaban guerras.
Eran ciudades que por los habitantes, por la riqueza, por las condiciones que tenía, eran deseables para pueblos enemigos. Entonces, el levantar esas murallas implicaba la seguridad de la ciudad, la seguridad de un reino, la seguridad de las personas que estaban ahí. Y David, este era su corazón a Dios: haz bien con tu benevolencia a Sión, que esos muros se levanten. Bueno, pues tú eres el muro de tu familia. Tú eres el muro de tu hogar, estés en el lugar que estés, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como hija, en la edad que tengas. ¿Estamos levantando esos muros o no? Ahora, nos centramos solo en un versículo, pero yo quiero que tú tengas claro que siempre que en la Biblia vamos un pasaje, tenemos que mirar el contexto. Desde el verso 1, ¿de qué está hablando? Fíjate lo que dice el verso 11. Es cuando salió a la luz el pecado de David. Es cuando vino el profeta y lo reprendió por el escandaloso pecado de adulterio que él había cometido con una mujer, y después el acto tan ruin, tan asqueroso de planear la estrategia para que no saliera a la luz el embarazo, para engañar al marido. Y cuando el marido, que tuvo una actitud piadosa, el marido que tuvo una actitud de guerra, que esto cuando tú lo leas lo debes de entender, Urías no descendió a tener intimidad con su esposa porque a él lo habían traído de la guerra. Sí, en Jerusalén no estaba en guerra, la guerra estaba ya lejos, pero él no estaba pensando en él aquí en Jerusalén. Él estaba pensando en sus amigos, compañeros de armas que estaban allá dando la vida, y él fue y se tumbó ahí a un lado de la hoguera con los demás guardias. Y David le llama: ¿cómo no descendiste con tu mujer a tener intimidad con ella? El arca de Dios está en campaña. El arca de Dios salió del templo y está en guerra. Mis hermanos y mis amigos están en guerra. ¿Cómo habría yo de descender a la casa con mi mujer? Y muchos de nosotros que queremos vivir una vida tranquila, próspera en lo económico, disfrutar el tiempo para nosotros, tener una familia diferente para sacarle provecho para nosotros, no te has dado cuenta que estamos en una guerra espiritual, una guerra contra el pecado y la maldad, una guerra por el bienestar espiritual y moral eterno de tu familia. Y no estamos levantando muros, los estamos aligerando, los estamos bajando. David está reconociendo su pecado y dice, verso 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Tu espíritu. Así te duele el pecado, así nos arrepentimos, así nos avergonzamos delante de Dios. Él se arrepintió con Dios. Verso 12: vuélveme el gozo de ¿qué? De tu salvación. Aquí dice: vuélveme el gozo de tu salud y tu espíritu de libertad, no de esclavitud al pecado. Tu espíritu de libertad me sustentará. Este es el pasaje donde David oraba por esa ciudad que fuera levantada. Eso era lo que iba en el corazón de esas personas cuando iban caminando a Jerusalén, y ellos recordaban la historia de su nación, momentos duros, momentos complicados, momentos donde el reino estuvo a punto de ser desbaratado, y solo la gracia de Dios lo ayudó a llegar a donde había llegado hasta el día de hoy. Salmo 122, por favor. Ojalá que te estés dando cuenta hacia dónde estamos navegando en la Biblia. Salmo 122, verso 3 al 5. Es la sección de los cánticos graduales. Así como vimos ahorita del Salmo 127 ese video, o el Salmo 121, que es el que está atrás, donde dice que mi Señor no se dormirá, el verso 4, aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Esto es del 121. 122, verso 3 dice: Jerusalén, la que es edificada como una ciudad que está bien, ¿qué? Unida entre sí,
porque allá subieron las tribus de Jah, el testimonio a Israel para alabar el nombre del Señor, porque allá están los tronos del juicio, los tronos de la casa de David. ¿Qué tan importante era Jerusalén? Entonces, estos peregrinos que iban caminando, no creas que nada más estaban idolatrando una ciudad y qué bonita Jerusalén. No, estaban cantando también, pidiéndole a Dios que así sus casas, sus familias, sus hijos, sus hijas fueran protegidos, fueran guardados y fueran familias que en su momento fueran siendo acrecentadas a través de las uniones matrimoniales, a través de la descendencia. Ese era el corazón con el que cantaban. Si nos ponen nada más un poquito del video, no, en pausa, por favor, Elías. Yo no sé si te diste cuenta quiénes eran los que estaban cantando. Puros hombres. ¿Sí te diste cuenta de eso? Segundo, no sé si te diste cuenta que había sobre la mesa. Y tercero, no sé si viste quiénes estaban alrededor. Velo. ¿Quiénes están cantando? Hoy creo que nos da miedo la respuesta. ¿Quiénes son los que están cantando? Los machos, los hombres. Eso indica la responsabilidad que tú tienes como líder de tu casa, como pastor, como mayordomo, como siervo para la gloria de Dios. ¿Y cuál es el pan que estás poniendo en la mesa? ¿Tus gritos? Cuando tus horarios de trabajo son tan extensos, eso es lo que les muestras, que es más importante los horarios laborales que los que están en casa. Y cuando llega a haber algún señalamiento de tus horarios desproporcionados, ¿cuántas veces la palabra es que tengo que darles de comer? Es que entonces ¿cómo se pagan las cosas? ¿Cuántos años Dios les dio maná a ese pueblo? Dígamelo otra vez. Y cuando estaban en el desierto, cuando no tenían la tierra prometida, es cuando Dios les dio la ley. 6 días trabajarás y uno es para el Señor. Uno es para el Señor. Cuando no estaban en la tierra prometida, cuando solo tenían casas de campaña, sí tenían que hacer algunas cosas, pero Dios los estaba preparando para llevar una vida disciplinada, horarios laborales correctos, horarios laborales que te permiten suplir de la manera que tu desenvolvimiento profesional te permite un salario, un sueldo, pero dar techo y abrigo. Y la palabra dice, teniendo sustento y abrigo, estemos satisfechos, contentos. Pero no estamos a veces satisfechos. Si ayer gané 100, hoy quiero 200. Si hoy gané 200, mañana quiero 400. Si hoy gané 500, mañana quiero 1000. Y no aprendemos a estar satisfechos con Dios, con su provisión, con el propósito con el cual no solo Él dio el trabajo, sino con el propósito con el cual dio la familia. Ve las caras de esos niños. Ellos no pueden agarrar el micrófono y cantar, pero cómo quisieran hacerlo. Yo no sé cómo cantamos hace rato. Con un corazón agradecido. ¿Nos fue mal en la semana? Dale gracias a Dios. Las cosas no salieron de la mejor manera que habíamos planeado. Aprende a ser humilde, a venir aquí, a alzar tus manos y decirle, Señor, gracias. Gracias, a adorarlo, a exaltarlo, a bendecirlo. Este era el corazón con el cual estas personas iban. Verso 4, regresamos al Salmo 127. El tiempo se me está acabando. Verso 3, perdón, Elías, verso 3. No nos quedó lejos porque estábamos en el Salmo 122, así que dice el verso 3, he aquí, heredad del Señor son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. ¿Sabe que en ese verso 1 donde dice edificar, y en este verso 3 donde habla de hijos, sabe que la palabra tiene la misma raíz? La misma raíz que se usa para
algo que se edifica, es la misma raíz hebrea que tiene la palabra hijo. De tal manera que la palabra de Dios nos dice que los hijos son edificaciones. De tal manera que la palabra de Dios nos dice que desarrollar ese carácter y esos valores en el hijo es algo que es una labor. Y no se debe de hacer de manera descuidada, ni a fuerza, ni porque ya no hay otra persona. Es una labor a la que hay que consagrarse y hacerla como una vocación. Es la misma, es una palabra que viene de la misma raíz, hijo y edificar. Y por eso te ponía esa foto o esa imagen del video donde hay un alimento en la mesa. Pero ¿cuál es el alimento que tú estás poniendo? Tu egoísmo. Tus hijos no te han visto, tus hijas no te han visto como un verdadero creyente, como alguien que de veras dé valor a las cosas de Dios. Ese es el alimento que les estás dando a comer. O al revés. Puede ser ese hermano, esa hermana que de verdad te has agarrado de Dios, te estás agarrando de su gracia, de su palabra, y día a día quieres llevar un alimento. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque tus hijos ven cómo adoras a Dios de verdad, de todo corazón. No solo aquí, en tus tiempos laborales. Al llegar a la reunión o al llegar a casa, un verdadero adorador que adora en espíritu y verdad. Porque si solo aquí vengo y levanto las manos, pero en casa no soy un adorador. Deberías de leer el Salmo 51 sobre tus rodillas, pero con tus lágrimas, pedirle a Dios perdón por tu corazón egoísta, por tu corazón que no tiene fe, confiando en que Dios va a suplir. No que dejemos de trabajar, no que nos volvamos irresponsables, que seamos fieles haciendo lo que nos toca hacer en los horarios correctos laborales. Y lo demás, confiar en la providencia de Dios. Verso 4 dice, fíjate, hace rato hablábamos de murallas y hablábamos de una guerra. Aquí dice que los hijos son como ¿qué? Deben de ser preparados para una guerra. No de un carácter violento que con todo mundo se andan peleando y gritando. No, que tienen un carácter bien definido por sus valores, primeramente espirituales, seguido de valores de integridad laboral y moral. Valores genuinos, preparados para enfrentar la batalla que a ellos les va a tocar, que ellos tengan que enfrentar. Verdaderas saetas. Algunos estamos agarrando a nuestros hijos y lo estamos disparando nada más hacia la prosperidad. Que tengan una buena carrera, una carrera que deje dinero, que no pasen las hambres y las miserias que yo pasé, y nada más le estamos metiendo en la cabeza: no, tú por eso estudia, no, tú por eso ten una profesión, no, tú por eso dirígete por este camino. El primer camino que le tenemos que enseñar es hacia la piedad, hacia las cosas eternas. Y si tú no le estás dedicando tiempo a eso, eres un mal administrador. A los jóvenes que están aquí, que algunos el día de hoy tal vez ya no estás estudiando, ya estás trabajando. ¿Eres alguien que eres proveedor para tu casa? ¿Eres alguien que respeta los principios de tus padres, horarios o principios laborales y de contribución y colaboración o cooperación? ¿O eres alguien que nada más exiges, nada más pides y nada más criticas y señalas? Eso te puede mostrar la saeta que tú labraste, la flecha que tú disparaste, la saeta que tú dirigiste solamente hacia el egoísmo, solamente hacia la banalidad. Y hace rato hablábamos de aquello que se hace inútil, y lo dice el verso 1, es vano, es inútil. Y cuando la palabra dice eso, se está refiriendo a aquella persona que no tiene ningún valor, especialmente en lo que respecta al comportamiento recto. Algunos no le hemos forjado ese carácter en nuestros hijos o nuestras hijas. Por eso cuando en el verso 5 dice que vengan los enemigos a la puerta,
Este hombre que está hablando aquí, alguien que en la gracia de Dios construyó su casa, edificó su familia con esos valores, esos principios, dice que cuando vengan esos enemigos, será alguien que va a ser doblemente feliz, doblemente dichoso. Pero algunos estamos viendo cómo nuestros hijos ya están saliendo de la familia, y saliendo mal, yéndose fuera de tiempo, uniones libres, egoísmo, ya no quieren estar aquí, quieren trabajar y vivir aparte, pero todo es para ellos, saliendo de la peor manera. Hombres que están abandonando esposa e hijos, o al revés, mujeres que están abandonando esposo e hijos. Nadie la tiene fácil. Todos tenemos una labor y por eso Dios nos puso ahí, pero solo el que cumple esos principios tendrá descanso. Hay descanso cuando somos fieles a Dios. Fíjate cómo en el verso 2, ¿cuál es la parte final del verso 2? Pues que a su amado dará Dios, ¿qué cosa? El descanso. Si yo estoy edificando como debe ser edificada mi familia, edificando el carácter de mis hijos como debe ser edificado, voy a tener sueño en el sentido de descanso, de disfrutar lo que Dios me dé en esos periodos de descanso. Y fíjate cómo es el final del verso 5. Que cuando vengan problemas, dificultades, serias o severas situaciones, esa persona tendrá una alegría desbordante. Dichoso. Y dice, no será avergonzado. Y algunos, tal vez el día de hoy estamos probando lo contrario. Vergüenza, dolor, tristeza, por situaciones que se están dando en la familia. Si tú hiciste en los principios de Dios lo que tenías que hacer y aún así brotó pecado, tú debes de tener confianza en Dios de que como siervo de Dios, como sierva de Dios, hiciste lo que debías hacer, glorificar a Dios y servir a las demás personas sin esperar nada. Que ellos tomaron una decisión de pecado, Dios los va a juzgar a ellos, pero tú habrás hecho lo que Dios te mandó. Pero si esos pecados, si esas malas acciones, situaciones, ha sido porque tú has sido un administrador negligente, por eso no tienes descanso. Y por eso el descanso lo tienes que pelear a gritos y a patadas. ¡Ya cállense! ¡Ya déjenme de dormir! ¡Ya! ¿Que no se dan cuenta que yo necesito descansar? Por eso lo tienes que pelear, porque no te lo has ganado en el sentido espiritual. ¿Qué tan ligada está la familia con el descanso? Totalmente. Si hacemos las cosas en el principio de Dios. Pásate, Josi, por favor. Vamos a terminar nuestra reunión con otro cántico gradual. Otro salmo. Avanza una paginita porque estamos en el 127, avanza una paginita y llega conmigo al Salmo 133. Pásate, Sari, Jepsi. Yo quiero poner nuevamente en tu mente ese momento donde los peregrinos empezaban su viaje hacia Jerusalén. Y de repente allá a la distancia veían otros peregrinos, otras familias que se empezaban a unir a ellos. Y empezaban ese canto suavecito, despacito. Pero ya cuando iban llegando a Jerusalén, después de haberse acompañado todo ese largo viaje, empezaban a cantar este salmo. Mirad cuán bueno, mirad cuán delicioso es habitar los esposos juntos en armonía. Habitar los hijos con sus padres juntos en armonía. Ir empezando a caminar en aquellas calles, acercándose al templo, y ellos abrazándose, gozándose de que habían sido librados de todos los peligros del camino. Es que no te has dado cuenta que nosotros también somos peregrinos. No te has dado cuenta que nuestra residencia no es este lugar. Nuestro destino final es allá. Ese es nuestro destino final. Y déjame decirte que yo como esposo no quiero llegar solo.
quiero llegar con mi esposa. Que como padre no quiero mirar y que uno de ellos me falte. Quiero abrazarlos y tener a todos mis hijos allá. Que como pastor, predicador, no quiero que nadie me falte. Quiero mirarlos a todos ustedes allá y abrazarlos juntos. Empezar a danzar juntos y decir: mirad, mirad, mirad cuán bueno, cuán delicioso ha sido caminar toda esta caminata, atravesar por todas estas dificultades. ¿Y te imaginas cuando podamos ver el rostro de Jesús? Cuando ya no necesitemos de sol, porque toda esa luz, todo ese brillo vendrá solo de Él. Cierra tus ojos. Ahorita no lo cantes, ahorita escúchalo. Son cánticos graduales. Hoy lo vamos a cantar de una manera, en la mejor voz que podamos tener hoy. Pero el día que este canto se oiga en el cielo, el día que esta alabanza resuene allá, no será con esas voces que tenemos aquí, ni con los instrumentos que a nuestro lado están. Habrá coros celestiales, habrá personas glorificadas por la gracia de Dios. Ahí recibiremos el descanso de gozo, de alegría en la presencia de Jesús. Adelante, hermanos. Mirad cuán bueno y delicioso es. La, 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 la. Escúchalo, escúchalo. Cuán bueno y delicioso es. La, 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Habitar en unidad. La 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 la. Habitar en unidad. La 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es. La 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es. La 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Habitar en unidad. La 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 la. Habitar en unidad. La 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Habitar en unidad. La 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 la.
habitar en unidad. La 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Habitar en unidad. La 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 la. Habitar en unidad. La 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. Habitar en unidad. La 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Habitar en unidad. La 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 la. Habitar en unidad. La 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Yo quisiera poner en la mente de cada uno de ustedes lo hermoso que va a ser esa reunión, lo gloriosa que va a ser llegar a esa casa de Dios que se está construyendo, donde el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14: voy a preparar un lugar para cada uno de vosotros. Qué hermosa será esa reunión. Somos peregrinos y vamos hacia un destino. ¿Es pecado prosperar económicamente? No. ¿Es pecado levantar empresas? No. No. ¿Es pecado tener propiedades y bienes? No. Pero todo ello debe ser usado para la gloria de Dios. Todo ello debe de presentarse, igual que el mayordomo, como siervos de Dios. A los ricos de este siglo manda que no pongan su confianza en las riquezas, que son pasajeras, que son inciertas. Que sean ricos en buenas obras. Disfruta de tu trabajo, cualquiera que sea. Disfruta de tu familia, cualquiera que sea la condición que sea. Disfrútala, pero vuélvete un servidor. Vamos a despedirnos con este canto y tal vez a algunos no les agrade y yo espero que al final me lo digas. Eso no me gustó. Abraza al que está a tu lado. Abrázalo. Un abrazo de hermanos. Un abrazo de amigos. Abrázalo y así vamos a cantar este canto. Abrazados. Abrazados lo vamos a cantar. Porque tenemos que aprender a caminar juntos. Tenemos que aprender a disfrutar las maravillas de Dios. No vamos solos. No vamos solos. Tenemos que aprender a caminar con otro. Va a haber algunos que se resisten. Pon tu brazo. Agarra tú el de él, el de ella. Aprendamos a caminar y aprendamos a mostrar cuán bueno, cuán delicioso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Adelante, hermano. Mirad cuán bueno y delicioso es. La 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es. La 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos.
No aplauda, no aplauda, abrace al hermano. No aplauda, abraza al que está a tu lado. Abrázalo. Somos peregrinos. Somos peregrinos, vamos a llegar. Aleluya. Habitar en unidad. Amén. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Amén. Mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. En unidad, habitar en unidad. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Démosle la gloria al Señor. Vamos a despedirnos con una oración. Yo sé que vamos a salir al rato, mañana vamos a tener problemas. Situaciones van a pasar en la casa o ya están pasando, que van a provocar que nosotros otra vuelta reaccionemos violenta, airadamente o sin sabiduría. Recuerda, eres mayordomo de tu familia. Tal vez no eres el padre, tal vez eres el hijo, la hija, pero eres mayordomo. Estás para servir, estás para amar, estás para ayudar. No voltees la mirada al lugar que se te haga más agradable. Voltea tu mirada ahí, a tu familia. Tal vez es el esposo o la esposa, y van a suceder situaciones o ya están pasando complicadas. Para eso te puso Dios ahí, para forjar tu carácter y tu corazón, para que aprendas a amar, a servir, para que lo glorifiques a Él. Aprende a servir, aprende a darte. Ya viste que la palabra dice: más bienaventurado es doblemente feliz el que da, el que se da, que el que recibe. Vuélvete alguien generoso. Vuélvete alguien generoso en dar tu corazón. Vuélvete alguien generoso en dar perdón. Vuélvete alguien generoso en dar atención. Vuélvete alguien generoso en dar compañía. Aprendamos a habitar juntos. Algún día estas cosas pasarán. Algún día habrán quedado atrás y llegaremos a la eternidad. Y de verdad, como anhelo que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, de ese trono glorioso pueda escuchar las palabras: bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, pasa el gozo de tu Señor. Sobre mucho te pondré ahora. Que sean las palabras que oigamos. Cuando venga el enemigo final, ¿sabes quién es el postrer enemigo?
¿Sabes quién dice la Biblia que es nuestro enemigo final? No es la economía, no es la salud, no es el gobierno, no es la sociedad. El enemigo final es la muerte. Y la muerte ya ha sido vencida por Jesús. Y Jesús dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y eso será lo que se escucha en la gloria, cuando pasen los escogidos del Señor, y cuando los hijos del Señor, sus peregrinos, reciban esa herencia. Que seamos de ellos. Seamos generosos en dar. Da a tus padres, da a tu esposa, da a tu esposo, da a tu familia. Demos a la iglesia, porque somos iglesia, la iglesia del Señor. Amén. 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 Padre, carne somos, y como carne, entendiendo nuestras limitaciones, dependemos de tu gracia absolutamente. Ayúdanos en nuestro caminar, Señor. Por eso en el Antiguo Testamento el sacerdote, cuando el pueblo se despedía para regresar a sus ciudades, se daba esa bendición sacerdotal: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y te dé su paz. ¿Cuánto necesitamos ahora la bendición de Jesucristo? La bendición de nuestro buen pastor para ayudarnos en los diferentes lugares donde estamos, las diferentes familias. Pero en cada familia y en cada lugar tú solo quieres una cosa: que te conozcamos a ti. Que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero. Y que esa luz que se levante en cada hogar no solo alumbre a todos los que están en casa, sino que sea luz para las naciones. Que así sea tu iglesia, Señor. Que así sea cada familia. Como en aquella plaga que vino a Egipto, oscuridad, pero en la casa de cada uno de tus hijos había luz. Haya tu luz en cada una de las casas de estas familias. Bendice las familias, danos descanso sirviendo a nuestras familias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu gracia para estar predicando mayordomía. Gracias, Señor, por venir a visitarnos con tu Espíritu. Que sea una semana gloriosa para ti. Que sea una semana de mucha alegría para tu reino. Que así sea. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.